vamos a compartir que Rafael Paz, el gran amigo Rafael Paz, dirigente de la Fuerza del Pueblo, nos ha hecho el favor de que este fin de semana largo dijo, sí, Yanesi, por supuesto que allá vamos a estar. Así que gracias a Rafa Paz por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros sus puntos de vista sobre la situación nacional. Gracias. Yanesi, qué feliz, qué contento estoy de estar contigo aquí en este espacio, de compartir con este público maravilloso en esta conmemoración del Día del Trabajo que se establece en esta fecha, y es bueno recordar, en el año 1886 en Chicago, los trabajadores en Chicago, Illinois, iniciaron una protesta por el establecimiento de 8 horas como jornada laboral. Es lo que se recuerda como la huelga de Haymarket. Y llegó a su punto álgido 4 días después. Se produjo una gran, ¿verdad?, una gran represión que terminó con la vida de muchos de ellos, y eso produjo la reacción de indignación global ante estos abusos que se cometían en esa economía, digamos, inhumana que existía en aquel momento, y se estableció, se tomó esta fecha para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Por lo tanto, como Rafa nos ha hecho el gran aporte de darnos el contexto histórico de cómo surge este día, es conmemorar, no estamos celebrando nada, O sea, porque aunque a partir de ahí se lograron reivindicaciones, el proceso fue doloroso y gente lamentablemente tuvo que terminar afectada por esa gran rebelión que hubo por mejores condiciones laborales. ¿Y hoy cómo está la condición? Porque yo lo escucho usted hablando así tan bonito de los trabajadores, pero usted viene del sector empresarial. ¿Son tan malos los empresarios como los trabajadores? Mira, hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajo, que es el resultado de la conjunción de la acción entre el trabajador y el empresario. Es, digamos, aunque tiene su origen en una protesta de tipo laboral, lo que se celebra es la existencia del trabajo como tal, como medio para desarrollo de las sociedades. Y yo creo que si hay un compromiso común entre aquellos que aportan el capital y aquellos que aportan la fuerza laboral, y juntos innovan para el desarrollo de un país, es precisamente ese compromiso de que el desarrollo sea el resultado del esfuerzo colectivo. Y yo creo que eso es la base de una sociedad democrática como la que tenemos en la República Dominicana, y lo que tenemos es que apostar a que haya más justicia, mayores oportunidades, y que todos logremos tener mejores niveles de vida. Y que haya más trabajo, más trabajo. En estos momentos los trabajadores sufren por una razón. El gobierno, y lo he dicho en otras ocasiones, celebra el hecho de que ya recuperamos los trabajos previos a la pandemia, pero la economía dominicana tradicionalmente ha generado 400 empleos diarios. Si recuperamos los empleos que existían antes de la pandemia, es decir, hace 2 años y medio, significa que hemos estado 2 años y medio sin generar nuevos trabajos, y que durante esos 2 años y medio han entrado personas a la a la población económicamente activa a buscar trabajo, un trabajo que no se ha creado, es decir, que el empleo en términos prácticos ha descendido, el desempleo frente a la población total ha aumentado, y eso es lo que el gobierno no dice. ¿Y quiénes son los más afectados? Los jóvenes, los trabajadores del campo y las mujeres. ¿Por qué esa diferencia entre el salario que ganan las mujeres por un mismo puesto de trabajo, por hacer un mismo trabajo? Usted, como viene así, como muy involucrado en ese tema desde el sector empresarial, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tan cierto es eso? ¿O simplemente se dice porque es un discurso que pega? Mira, yo creo que hay aspectos culturales vinculados a eso. Es una realidad que hay diferencias entre los salarios que se pagan a las mujeres y a los hombres, sobre todo en algunas áreas, porque hay muchos segmentos a nivel profesional donde las mujeres están teniendo un desempeño mucho mayor que muchos hombres. O sea, si tú miras incluso los niveles educativos de las mujeres, a nivel universitario hay mayor población femenina que mayor población masculina, y eso se va traduciendo al mercado laboral. Sin embargo, hay una realidad en República Dominicana de una disparidad salarial. En mi caso, cuando fui candidato a senador, una de mis propuestas emblemáticas fue una ley de paridad salarial para resolver ese tema, y es una visión con la que estamos comprometidos, y es una visión que seguiremos impulsando
dentro de la Fuerza del Pueblo, y va muy en línea con lo que ha sido la tradición de equidad que ha impulsado nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández. Y la ley de seguridad social, que se ha planteado una reforma, ¿cómo es que ustedes lo enfocan, especialmente en el tema de las pensiones? Mira, República Dominicana tiene que llegar a una discusión seria sobre el futuro del sistema previsional. El doctor Leonel Fernández tuvo el gran aporte de liderar el proceso de implementación de la Ley de Seguridad Social, que si bien fue aprobada en el año 2002, sus componentes no fueron implementados sino hasta el año 2007 y debió llegarse a un pacto con el sector privado para la puesta en funcionamiento del Seguro Familiar de Salud. Mucha gente ya no lo recuerda, pero hubo ese trance donde hubo que construir un sistema de seguridad social donde en República Dominicana la gente no tenía seguro. O sea, eso se olvidó ya. Aquí en República Dominicana la gente no tenía un seguro médico. Solamente podía acceder a hospitales públicos en condiciones muy precarias. Todavía hay precariedad, pero en aquel momento era catastrófico realmente. Y la entrada del Seguro Familiar de Salud por primera vez le permitió a los trabajadores dominicanos de la mayoría de las empresas poder acceder a clínicas privadas. Obviamente, en el caso de las pensiones, hemos estado acumulando aportes en el sistema de pensiones. Ese aporte ha servido para que el ahorro nacional aumente y la economía pueda avanzar en la manera en que ha avanzado, porque este ahorro ha servido para evitar, por ejemplo, que el Estado tenga que recurrir a endeudamiento externo y ha apalancado el proceso de acción del Estado, el ahorro de las pensiones y algunas inversiones privadas. Sin embargo, ya está llegando el tiempo en que van a salir las primeras pensiones. Según las proyecciones que se han hecho, las pensiones que se van a otorgar bajo este sistema no estarían en el nivel de expectativa que tenemos los dominicanos. Entonces hay que buscar alternativas que permitan construir un sistema de seguridad social, un sistema de pensiones que pueda realmente ofrecerle una pensión digna a los trabajadores. Y ese reclamo de que se entregue un 30% de los ahorros que tienen los trabajadores en el sistema de pensiones, ¿es verdad que eso sería tan malo para el sistema financiero? Si no sería una vía de solucionar o por lo menos de llevar algún tipo de aliento ante el costo de la vida a los trabajadores. Mira, el detalle está en que apenas el 30 y tantos % de los trabajadores cotiza al sistema de pensiones. Es decir, que los que se beneficiarían de esto no serían todos, porque hay mucha gente que está trabajando en el sector informal. Tú sabes que el sector informal es mayor que el formal, entonces no se beneficiaría de esto casi el 60% de los trabajadores dominicanos, como un 56%. Este fue un reclamo que se estableció en el tiempo de la pandemia, cuando las personas no estaban trabajando. Creo que esta necesidad ha ido aminorando y lo que tenemos es que apostar a que se recupere. Bueno, ya se recuperaron los empleos previos a la pandemia, pero que haya empleo suficiente para que la gente pueda tener los ingresos necesarios para poder avanzar. Y tenemos que apostar a que las pensiones sean dignas. Y si le retiramos fondos al sistema de pensiones, quizás esto no va en línea con esa aspiración colectiva de que al momento del retiro haya el ahorro suficiente, con la rentabilidad suficiente y los complementos suficientes para que haya una pensión que el trabajador retirado pueda tener una vida donde pueda solventar sus necesidades. En mi caso, por ejemplo, planteé que una de las necesidades en la modificación de la Ley de Seguridad Social es otorgarle al trabajador jubilado un seguro médico, porque en la actualidad, cuando te jubilas, pierdes el seguro médico. Entonces te pasaste la vida entera aportando un sistema de seguridad social que en tu momento de mayor necesidad, entonces tú no tienes el respaldo de los gastos en salud. Entonces es un contrasentido, porque entonces ¿qué vas a hacer? ¿Gastar la pensión en medicamentos? En el momento de mayor, donde tú vas a necesitar, digamos, que es el momento de mayor vulnerabilidad en la salud de las personas, que es ya el momento en que entras en la tercera edad. Entonces es una de las fallas del sistema que tiene que ser corregida. Yo he escuchado al expresidente Leonel Fernández, el líder de su partido, la Fuerza del Pueblo, con un planteamiento similar. Eso, en caso de que ustedes lleguen al gobierno, sería como un plan, algo que, una promesa, vamos a decir, que se podría ejecutar en caso de que alcancen el gobierno a partir
del 2024? Mira, en mi caso, en mi condición de miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, soy parte de una comisión que encabeza el doctor Rafael Alburquerque y que integran otros representantes de la dirección política como Joaquín Jerónimo, eh, como también Pautas Rojas y otros miembros del partido como Fernando Camaño, Omar Fernández. O sea, somos un equipo y estamos trabajando en la creación de lo que va a ser la visión del partido respecto de los ajustes que necesita el sistema. Para ello vamos a iniciar un diálogo con los sectores de la sociedad para tratar de armonizar las visiones y poder construir una solución que sea beneficiosa para el pueblo y sostenible también en términos financieros. Quise tratar de estos temas como es el Día del Trabajo, introducir esa visión. Pero realmente usted recientemente ha dado un Ay, no me cambio diga político. usted, Yanesi, dime tú. A mí se me hace difícil porque a mis entrevistados yo trato así, pero es verdad, a decirle usted a Rafa Paz, señores, es complicado, pero me sale espontáneo. Está bien. Mire, el salto, el cambio de partido político que usted hizo, que hiciste recientemente, ya parece viejo, pero no es tan viejo porque la gente lo asumió, usted asumió su partido nuevo, lo veo bastante activo. Pero me gustaría como escuchar en qué momento, a pesar de ser miembro del comité político del PLD, es un privilegio que muchísima gente, muchísimos dirigentes anhelaron por muchísimo tiempo, tú llegaste, te dieron la oportunidad, sin embargo, en poco tiempo dejas una silla en un espacio como ese para ir a formar parte de un partido que incluso lo que está es en crecimiento, un partido en nacimiento, no fue para irse al gobierno ni nada, eso es honestamente, creo yo, lo más admirable del paso que ha dado Rafael Paz, porque generalmente la gente se va de los partidos a los gobiernos y ese no ha sido tu caso. ¿En qué momento tú empiezas a ver, no, pero esto no es mi espacio, aquí yo no puedo hacer lo que yo entiendo, esto no representa mis ideales, mis anhelos de participación política? Mira, yo siempre he hecho política en función de las ideas y del conocimiento. Es, digamos, el elemento central que ha marcado mi accionar político, mi manera de ver la política, de ver la democracia. Para mí la democracia es una gran conversación colectiva que se da en función de una serie de sueños y aspiraciones que tiene una sociedad. Entonces, si yo pierdo vamos a decir, la convicción de que la causa que estoy empujando es beneficiosa para el pueblo, yo no puedo hacer política si no estoy convencido de la bondad de lo que estoy impulsando. Desde joven decidí entrar a la política para transformar la República Dominicana y para apostar a que vamos a completar la obra que inició Juan Pablo Duarte. El ejercicio ético, moral de la vida pública siempre fue un elemento que me llevó a entender y a ser seguidor de la visión del profesor Juan Bosch. Por esa razón entré a los 14 años al Partido de la Liberación Dominicana. Decidí ser candidato a senador en la capital, lo hice con mucho esfuerzo, gané con votos en una primaria abierta, donde no representaba ninguna de las grandes tendencias del partido, todo lo contrario, fue un emprendimiento para muchos y logramos conquistar la candidatura con el apoyo de muchos dirigentes comunitarios, de jóvenes, de mujeres, de profesionales, de emprendedores que creyeron en nosotros. Y luego llevamos una candidatura a senador en un momento muy difícil. Quienes no nos apoyaron en las primarias nunca nos apoyaron ya como candidato, es decir, tuvimos que armar una candidatura técnicamente con nuestros propios medios, y debo ser muy claro alrededor de eso. Y a pesar de ello logramos la mayor votación de un representante de esa organización en el Distrito Nacional, casi 150.000 votos. Cuando terminó ese proceso, entendí que era necesario trabajar para la transformación de esa organización e incorporarme a sus organismos de dirección. Quedamos con un gran respaldo, no solo en el distrito, porque déjame decirte algo, Yanesi, cuando tú eres candidato a senador o alcalde en la capital, tu campaña se proyecta a nivel nacional.
por lo cual a mí me conocía toda la dirigencia de aquella organización en el país completo. Y muchos de ellos eran seguidores de nuestras propuestas. Cuando recorrí 27 provincias, apoyando en parte a quien hoy es el secretario general de esa organización, que fue un movimiento de tratar de transformar la organización, y también aspirando al comité central, logré un gran respaldo, y ese respaldo se convirtió en un respaldo automático para llegar al comité político. Desde ese momento que decidimos ser candidatos, las fuerzas de la resistencia se activaron y trataron de que retiráramos nuestra candidatura, pero nos impusimos. ¿Para el comité político? Sí, eso es así. Eso es así. Oh, pero eso yo no lo había escuchado. Eso es así. A mí me llamaron 2 miembros del comité político para pedirme que yo retirara la candidatura al comité político. Y nosotros decidimos hacerlo y ganamos y vencimos, como siempre, con votos frente a la resistencia de las élites partidarias. Luego llegamos con una propuesta que era una versión 4.0 de aquella organización con una serie de planteamientos, y desde el día 1 comenzaron a oponerse a la verdadera transformación de la organización. Parece que había un interés más de mantener el status quo, de responder a las necesidades de la base que exigían cambios y transformaciones. Y llegó un momento donde nos dimos cuenta de que allí no había posibilidad de realmente girar el curso de las cosas. Yo me siento, y quiero decirlo en este momento, muy agradecido de todos aquellos que confiaron en mí, que me dieron una oportunidad, especialmente de las bases, la dirigencia media y muchos líderes históricos o personas de mucha tradición ahí dentro. Siempre en mi corazón van a tener un lugar especial. Y de verdad que me siento comprometido con, en cada una de mis actuaciones, corresponder a esa confianza que he recibido. Siempre haré lo mejor para reivindicar los ideales del profesor Juan Bosch. Y por eso decidí irme a la fuerza del pueblo. Porque estoy convencido de que el doctor Leonel Fernández encarna hoy la esperanza de aquellos que entendemos que hay que reivindicar esa visión bochista del país y que hay que conducir el país por la vía de las transformaciones seguras. Yanesi, al día de hoy, la mayoría de los dominicanos piensan que el país va por mal camino. La mayoría se sienten decepcionados porque votaron por una serie de expectativas que en la práctica, a pesar de las mejores intenciones que pueda tener quien dirige el país hoy, en la práctica no se han convertido en hechos que generen un verdadero cambio para la gente. Y nosotros, quienes hacemos actividad política, quienes hemos sacrificado tanto por esto y lo seguiremos haciendo, no tenemos otro camino que impulsar aquella visión en función de la cual entendemos que el país se va a conducir por ese camino de esperanza, ese camino de solidaridad, de compromiso, de poder lograr el potencial que verdaderamente tiene la República Dominicana. El pueblo dominicano se ha decepcionado y hoy ha colocado sus ojos en Leonel Fernández, porque ha visto que tiene la experiencia, no solo en lograr grandes cosas para el país, sino en el manejo de crisis. Tiene además las conexiones y el respeto internacional para poder liderar al país en medio de toda esta turbulencia. Y esa comprensión del momento histórico que vivimos en la República Dominicana fue la que me llevó sin vacilaciones a tomar la decisión de ser parte de la fuerza del pueblo. Entonces usted nos hablaba de cómo fue la transición, vamos a decir, de toda la reflexión para tomar la decisión que tomaste, pero ¿cómo fue? ¿Usted le comunicó así verbalmente a Danilo Medina que usted trabajó para su gobierno, fue el candidato del partido ya solo de Danilo Medina? O sea, liderazgo, estoy refiriendo desde el punto de vista del liderazgo. Eso pasó, un encuentro cara a cara, así, no, mire, presidente Medina, yo lamentablemente no lo voy a seguir acompañando. ¿Cómo fue eso? Mira, en realidad mi salida se iba a producir 6 meses antes de cuando se produjo. Y yo lo hice mediante una carta. Él y yo conversamos. Y en ese momento decidimos hacer, o sea, él me propuso una serie de cambios en la forma de actuar y transformaciones que en la práctica no ocurrieron. Lo saben ellos. Y luego de ahí, mi decisión se hizo firme y decidí salir en la fecha en que salí.
Entonces, mi decisión se debe a un tema de convicción fundamentalmente, de convicción política, de hacia dónde entiendo deben dirigirse los destinos nacionales, también vinculado a las maneras de ejercer política. Yo no creo en la política del poder por el poder, Yanesi. Si la política y la conquista del poder no tiene como propósito transformar la sociedad para mejor, para mí no tiene sentido. Si el ejercicio político no se hace sobre la base de las ideas, del conocimiento, de propuestas concretas a favor del país, fíjate que cada vez que nosotros cuestionamos cualquier cosa, lanzamos una propuesta. He estado hablando de Bitcoin, he estado hablando ahora voy a lanzar algo sobre economía naranja, sobre movilidad inteligente. Durante la campaña electoral también presentamos muchas propuestas a favor de los envejecientes, propuestas a favor de los clubes deportivos y culturales, todo este tema que te planteé, por ejemplo, sobre ley de paridad, la modificación a la ley de seguridad social en torno a los seguros. O sea, mi manera de ejercer la política tiene que ver con la vida de las personas. Por ejemplo, durante la campaña planteé que el IPI, que es el impuesto que se paga a la propiedad inmobiliaria, en el caso del Distrito Nacional, fuera el umbral elevado al doble de lo que es en la actualidad, porque es injusto en la capital tú considerar una propiedad como de lujo al mismo valor que en el país completo. Porque aquí cualquier apartamento de 2 habitaciones, solamente por la zona en la que se encuentra, un apartamento construido hasta en los 80, te cuesta más de 8 millones de pesos. Es verdad. ¿Y es una vivienda de lujo? No es una vivienda de lujo. Además, si es primera vivienda, es constitucionalmente el derecho de una persona a tener una primera vivienda. Es injusto que tú tengas que pagar por tu primera vivienda un impuesto al Estado, porque es una renta que tú le estás pagando. Excelente propuesta, es verdad. Entonces, si la política no está orientada hacia ahí, sino a otras maneras de hacer las cosas, a la lucha por el poder para alcanzar, pues yo no creo en eso, Yanesi. Rafa, ¿y ahora cuál es la diferencia que tú ves? O sea, ¿cómo tú te sientes con relación a tus ideales, a lo que tú, al sueño de cómo se ejerce la política? Porque es verdad que para llegar al poder y para dirigir bien los destinos del país, todo ese discurso, pero también en el camino no puede ser tan tedioso, el proceso tiene que ser como entusiasta, que tú te sientas cómodo, que te guste lo que hagas. Entonces, en la Fuerza del Pueblo, ¿cómo tú te sientes? Primero, esto es una fiesta de la alegría, aquí en la Fuerza del Pueblo, esto es agua limpia. Aquí estamos todos en un propósito, enfocados de que los caminos del país sean dirigidos por el presidente Leonel Fernández. Segundo, aquí existe verdaderamente la inteligencia colectiva. La dirección política de la Fuerza del Pueblo se reúne toda la semana. Toda la semana nos reunimos a analizar los temas nacionales, a trabajar los temas partidarios y a avanzar y a trabajar en equipo. De manera democrática, abierta, sin traer los temas amarrados a la mesa. O sea, así funciona la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Lo tercero, nosotros discutimos políticas públicas y nos ponemos de acuerdo en estrategias, en propuestas, en alternativas, y el presidente está constantemente produciendo ideas y nosotros estamos constantemente produciendo ideas y hay una alineación en la manera en cómo planteamos las cosas. Fíjate cómo hemos venido tratando el tema de los costos de los productos de primera necesidad. El presidente trae el tema del pollo, trae el tema del pan, trae el tema de tasa cero, nosotros lo completamos. Metemos el tema del plátano, que está carísimo. O sea, no, en finca, dicen que están a 5, no a 5 que están. los fía, que no saben a nada. La gente no come plátano fía de la guaguita. Vamos a hablar de plátano criollo, que están a 12 pesos en finca. Yo lo compré, por ejemplo, en el mercado de San Francisco de Macorís, en el mercado nuevo, a 12.5 pesos. Pero el propio Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reconoce que a febrero, es decir, hace 3 meses ya, ¿verdad? Febrero, estaban a 18.3 pesos. Ya están más caros ahora que a febrero. Está por encima de 20 el promedio nacional de plátano criollo en la República Dominicana. Lo dicen los documentos del propio gobierno. Entonces, realmente esto está que no se aguanta. Como dice el presidente, ya no se come pan con chocolate en la República Dominicana porque el costo de la vida está afectando a la gente. Entonces, me siento muy feliz, muy contento. Estoy... ¿Y la acogida? ¿Tú te sientes acogido con claro esa que gente sí. que tú sabes? Ustedes no compartieron mucho en el proceso de separación. Cuando ellos fueron miembros de la dirección política del PLD, tú no estabas en ese organismo. Después se pelearon, tú te fuiste con un grupo que fue con el que se pelearon.
¿Cómo ha sido? ¿Te han aceptado? ¿Tú no sientes resistencia? Ahí viene este que te han opuesto a nosotros. No, mira, lo que pasa es que yo tengo primero una relación de amistad de muchos años con el presidente Fernández, que data de mis años como vicepresidente ejecutivo del CONEP. Segundo, tengo grandes amigos en mi organización, en mi partido. Muchos de los que eran mis mejores amigos se fueron a la Fuerza del Pueblo y yo me quedé en la otra organización. Entonces, ha sido algo como muy natural. También tengo una gran amistad de hace muchos años con Omar Fernández. Somos una misma generación, tú sabes. Entonces hay como una sinergia muy positiva que ha hecho todo esto muy, pero muy natural. Además de que aquí hay un proyecto colectivo que nos une a todos. Y eso hace que uno, cuando tú tienes un proyecto colectivo, hace que todo lo que es particular se quede en un segundo plano. O sea, mi propósito esencial es que Leonel Fernández sea presidente para que el país sea conducido por el buen camino. Si yo tengo que sacrificar mis aspiraciones particulares, lo voy a hacer. O sea, si tengo que ser senador, voy a ser senador. Si es otra cosa, es otra cosa. Si solo tengo que dedicarme a que Leonel sea presidente y hacer campaña para Leonel, lo voy a hacer. Porque estoy convencido de que es lo que le conviene al país. Porque esta gente, lamentablemente, o sea, yo creo, a mí a veces me da pena hasta del propio presidente, y no lo voy a victimizar porque él es el que coge su gabinete. Pero tú sabes los funcionarios que no están produciendo resultados, que se han encaramado en las posiciones y se han alejado de su propia militancia y de la gente. La gente está sufriendo hoy en la República Dominicana, y el que me escucha sabe que tiene una incertidumbre, que no sabe hacia dónde va el país. Entonces, en un momento donde estamos en una situación internacional, o sea, mira las medidas que se están tomando. En un momento, por ejemplo, donde el mundo está en un conflicto entre Oriente y Occidente, donde las cadenas globales de valor se van a alterar por ese conflicto. Fíjate, hay 400 buques de carga en el puerto de Shanghái que no han podido recoger ni entregar mercancía. Se está combatiendo por primera vez en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La FAO está diciendo que va a haber una crisis de alimentación a nivel global, y el gobierno dominicano lo que decide es establecer una política de tasa cero para la importación de productos extranjeros que vengan a quitarle mercado a los nacionales y a destruir nuestra capacidad productiva y nuestra seguridad alimentaria. No, pero ellos dicen que es que ustedes están en contra de que se puedan vender esos productos más baratos y la gente coma a más baratico. Si el pollo está 100, se lo pueden comer a 60 o 50. No, si es así, pues yo creo que está bien. Si es así. Mira, oye lo que te voy a decir. Lo primero es lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo en que la gente coma barato, y nuestra lucha es para que la gente coma barato, pero queremos que sean productos dominicanos baratos. O sea, el pollo barato que le llegue a la gente, que sea el pollo dominicano, hecho con trabajo dominicano, producido por productores dominicanos. Y eso se logra con políticas públicas. En vez de traer el pollo con tasa cero, vamos a liberar la importación de maíz y de soya a tasa cero para que baje el costo de la materia prima esencial para la producción de pollo. En vez de bajar la tasa a tasa cero el pollo brasileño, vamos a revertir el aumento de la tarifa eléctrica de un 33% que se le aumentó a los productores dominicanos en los últimos 6 meses. En vez de traer pollos de Brasil, vamos entonces a reducir los impuestos y al reducir la parte del componente de los buques que vienen a traer el maíz. De eso es reducir los costos de producción para los productores dominicanos. Porque entonces, con este afán de querer rápidamente, porque se lo estuvimos advirtiendo del año pasado, va a haber un problema inflacionario. Y entonces el presidente nunca ha reconocido que hay una crisis en la República Dominicana. En su discurso nunca ha incorporado la palabra crisis, y nosotros estamos viviendo una crisis que afecta a los dominicanos. Entonces se durmieron, y ahora rápidamente, por la presión popular, como comenzaron a bajar en las encuestas, porque todo es encuestas y es electoral para ellos, entonces decidieron buscar esto de la tasa cero. Pero entonces, queriendo resolver un problema, van a generar un segundo problema. Bueno. ¿Sabes cuál es el segundo problema? Que ahora están caros los productos, pero entonces, como van a destruir el aparato productivo local, esos empresarios que ya no van a poder vender, entonces van a despedir trabajadores, y esos que antes tenían ingresos y podían comprar los productos caros, ahora no los van a poder comprar. Con el tema este que ha generado tanto debate
de la ley tasa cero que ha aprobado el gobierno para 67 productos. Pero dice un informe que no son tantos, que hay 56 de esos que ya no tienen impuestos, algo así, no sé. Mira, déjame decirte, Yanesi, ya no se llama proyecto de ley de tasa cero. El pueblo lo ha bautizado de otra forma. Ahora se llama proyecto de ley campo cero. Ay, Dios mío. Sí, porque se va a llevar el campo dominicano. O sea, y hemos dicho, el gobierno, en vez de estar tratando de quitarle las protecciones a los productores dominicanos, debería estar concentrado en evitar que ocurra la mayor catástrofe que puede ocurrir para la seguridad alimentaria dominicana. En el 2025 vencen las salvaguardas que protegen la industria arrocera dominicana. Y si esas salvaguardas son retiradas, el arroz norteamericano va a entrar aquí, el arroz de Arkansas va a entrar aquí y se va a llevar toda la producción local. Ya hay arroceros dominicanos que están tratando de identificar qué es lo que van a hacer con sus terrenos porque no van a poder competir con los precios del arroz importado. Entonces, eso es un atentado contra la seguridad alimentaria dominicana. Y el gobierno debería estar en este momento sentado con los Estados Unidos de Norteamérica tratando de posponer o de eliminar ese desmonte, porque eso va a ser otra estocada a la posibilidad de que los trabajadores del campo y los dominicanos puedan tener, digamos, asegurada la producción y asegurado sus trabajos y asegurado la alimentación. Si el mundo entra en conflicto y se rompen las cadenas internacionales de valor, los dominicanos, si no somos capaces de producir, vamos a sufrir las consecuencias. Rafa, con relación al tema de los subsidios, el gobierno ha optado por una política agresiva de subsidios. Creo que hoy leí la información de que ya van por 11.000 millones de pesos solamente al tema de los combustibles. ¿Eso es sostenible en el tiempo? ¿Eso es lo que mandaba el momento? Mira, es que es una cosa extraña, porque ellos dicen que subsidian los combustibles, pero ellos se habían comprometido con desmontar una serie de impuestos de los combustibles. Entonces, es como que el argumento del sacrificio en el subsidio de los combustibles, ok, está bien, tú estás dejando de hacer aumentos, pero todavía tú sigues cobrando los impuestos que tú te comprometiste a que ibas a eliminar de los combustibles. Entonces, sí, contablemente es un subsidio, pero no cumplieron su promesa de campaña y por eso tenemos esta situación. Ya. Y la fuerza del pueblo, vamos a hablar un poco de la situación política. Yo creo que hay un criterio unificado, la gente reconoce el posicionamiento político del presidente Fernández de cara al 2024. Sin embargo, la estructura partidaria, la fuerza del pueblo, está apareciendo en tercer lugar en las encuestas. ¿Qué ustedes van a hacer para mejorar? Porque sin estructura no hay victoria electoral. ¿Y qué están haciendo para mejorar el posicionamiento de la marca? Mira, sin lugar a dudas, te puedo decir que al día de hoy la Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza política de la República Dominicana. Hay una pequeña distorsión en las mediciones, porque si bien aparece como una diferencia del margen de error entre la otra fuerza de oposición y nosotros, hay un 25% de los dominicanos que piensa que Leonel todavía está en esa organización anterior. Es decir, que cuando a través de lo que haremos en los próximos meses y estamos haciendo de posicionamiento de la marca Fuerza del Pueblo, los dominicanos lleguen al convencimiento de que Leonel, que hoy es el líder de la oposición dominicana, y en eso no hay tutía, digamos, entiendan que ya no forma parte de esa otra organización, sino que es parte de la Fuerza del Pueblo, y todo este dinamismo que estamos impregnando alcance a los dominicanos, eso sin lugar a dudas se va a reflejar de manera contundente en las encuestas. Hoy la Fuerza del Pueblo ya tiene más de 1 millón de afiliados. Hay 10 partidos políticos que antes de que concluya mayo se van a sumar al bloque opositor que encabeza la Fuerza del Pueblo. ¿Y cuáles partidos son esos? Eso es una acción contundente. 2 años antes de las elecciones ya hay 10 partidos políticos que se están sumando al bloque encabezado por la Fuerza del Pueblo. O sea que hay un movimiento telúrico que
está llevando a decenas de miles de personas a afiliarse a esta organización que encarna la esperanza nacional. Es como si fuera, ya lo hemos bautizado como una ola verde que va creciendo y va sumando cada día más ciudadanos, porque las cosas como están no hay quien la aguante, y la gente ha colocado su esperanza en que Leonel va a volver a rescatar al país de una nueva crisis. ¿Y el posicionamiento electoral de Leonel Fernández, cómo es que está según las mediciones de usted? Bueno, el presidente Fernández ya alcanza un 33% de la intención de voto. Dicen que mire, vea, como dicen la gente allá en el ciudad, que hay, que cuando usted esté un partido, usted le suma 10. Es decir, que en esa versión sería un 23 que tenía el presidente Fernández. Y que si usted es de la oposición y dice, bueno, mire, tiene 27, dice, he visto alguna gente del PRM, es decir, que hay que sumarle 10 porque te suman 10, entonces tiene 37. Entonces vendría cayendo en el 33 cuando yo más o menos hago... El promedio. Si el gobierno le está dando a Leonel Fernández un 27, súmele, póngale 5, 6 o 7 más de lo que está diciendo el gobierno. O sea, lo que sí está reconociendo el gobierno y sus agentes mediáticos es que Leonel Fernández es en definitiva la alternativa y la posibilidad para sustituirles en la dirección de los destinos nacionales. Y la gente que nos escucha lo sabe. Porque, déjame decirte, Yanesi, ser presidente de la República no es un relajo. Hay que estar preparado para ser presidente de la República. Hay que conocer la historia del país, hay que conocer la economía, hay que conocer de política exterior, hay que conocer los sectores productivos y las distintas zonas del país al que tú aspiras a dirigir. Y sobre todo hay que tener la conciencia de que tú administras la vida de 10 millones de personas e impactas a 2 millones más que están en la diáspora, a que tú vas a impactar a toda una generación. Y definitivamente el presidente Leonel Fernández llena todas esas características. En la oposición, tú no ves en la actualidad a ningún candidato que pueda ni siquiera tú señalar que domina esos aspectos que hemos señalado con profundidad. Y el pueblo, que es sabio, lo observa. Rafa, y el tema de la participación de las mujeres se ve bastante como escasita en esa dirección política del Partido Verde. Mira, yo creo que la fuerza tiene mujeres extraordinarias con un liderazgo cada vez de mayor impacto. Te puedo mencionar dirigentes históricas como doña Ligia Amada Melo, que es miembro de la dirección política, pero en el Congreso tenemos estrellas que deslumbran a la República Dominicana con su accionar, con su vocación de servicio, como Juliana, por ejemplo, como Charlín, que es la diputada de Hermanas Mirabal, como Ivana Rivera, que es diputada en Puerto Plata, como Josefa Mejía en Ocoa, y tenemos por ejemplo a Neris Martínez, que es regidora aquí en el Distrito Nacional, mujeres de fuste, de peso, que están marcando la diferencia en el accionar político. Y menciono estas solo como un ejemplo, pero hay muchas otras con mucha capacidad, con mucha vocación, que vamos trabajando en equipo, y esa es precisamente nuestra visión, generar una sinergia donde todos tengamos oportunidades de aportar y de ser parte de la construcción de lo que será el gobierno de la Esperanza Nacional en el 2024, el gobierno de Leonel Fernández. Bueno, usted está muy entusiasmado hablando del proyecto de Leonel Fernández, pero usted cómo es que tú, señora, es verdad que Rafa no se merece que yo le diga a usted, porque no es fácil a gente tan joven, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿cómo que usted? Rafa, ¿cómo es que tú te visualizas fuera de trabajar para el proyecto de la Fuerza del Pueblo, el proyecto colectivo, que es la presidencia de la República, ya de manera particular, pero que también se vuelve un proyecto colectivo? ¿Cómo tú te visualizas para las elecciones del 2024? Mira, evidentemente yo fui el candidato a senador de la oposición con mayor nivel de votación en las pasadas elecciones, pero he dicho, mi proyecto principal es que la Fuerza del Pueblo conquiste la presidencia de la República con
Leonel Fernández a la cabeza. Todo lo otro es secundario para mí en este momento. Yo no tengo yo no soy una persona de ambiciones personales. Yo creo en proyectos colectivos. Mi propósito es que República Dominicana marche por el buen camino. Si tengo que ser candidato a senador, lo voy a hacer. Si tiene que ser a otra cosa, será otra cosa. Si no tengo que ser candidato a nada, no seré candidato a nada y me concentraré en que Leonel Fernández sea presidente de la República. Ahora, si las circunstancias indican que tengo que ser candidato, lo voy a hacer. Y la plaza que nos corresponda, por la cual nos corresponda terciar, con Dios por delante la vamos a ganar para beneficio del pueblo. Por eso me mantengo constantemente en contacto con las comunidades. Por eso estuve ayer, por ejemplo, en la Sursa, haciendo un recorrido, que fue un día de lluvia y es una zona muy vulnerable. Entonces estábamos verificando que todo andara bien por allá abajo, apoyamos algunas familias que tenían algunas necesidades puntuales y algunos amigos nos habían hecho algunos aportes de algunos instrumentos que necesitaban. Y así estamos recorriendo todo el distrito, pero también estamos acompañando al presidente en una agenda nacional para junto a los sectores productivos, porque me corresponde, soy el secretario de Transformación Digital, Sociedad Civil y Sector Privado de la Fuerza del Pueblo. La gente sabe que fui vicepresidente ejecutivo del CONEP, que fue director de competitividad de la República Dominicana y tengo una gran relación con los sectores productivos y estamos en ese proceso de crear una agenda de trabajo común, una visión compartida, digamos siempre en función de la visión y la línea del partido, pero en un proceso de diálogo abierto con las organizaciones de la sociedad. Estamos en ese proceso de construcción con la sociedad, de contacto con la sociedad, siempre listos para trabajar como un soldado para los destinos, para el buen destino de la patria. Pero yo veo que ustedes han enfocado mucho como sus posibilidades de llegar a ganar las elecciones del 2024 en el tema de la crisis, porque históricamente, no aquí, en todas partes del mundo, es difícil a los gobiernos reelegirse cuando hay crisis económica. Pero hay que reconocer que el presidente Abinader ha hecho un gran esfuerzo y yo creo que la gente lo valora positivamente en el contexto tan difícil en que le ha tocado gobernar. Mira, el presidente Abinader le tocó gobernar en un tiempo muy particular, es cierto, pero cuando él presentó su plan de gobierno en febrero, ya existía la pandemia. O sea, ya había certeza de que serían tiempos difíciles. Pero este gobierno escogió hacer una campaña demagógica, de propuestas que sabía que no iba a cumplir, solamente para congraciarse con el electorado. Y por eso la gente hoy cuestiona la credibilidad del propio presidente, aunque le atribuya buenas intenciones. Pocas personas, la minoría de los dominicanos, confían en las promesas del presidente. Por eso tú ves que él ha dejado en estos últimos días de hacer promesas y se ha ido a inaugurar proyectos pequeñitos. O sea, es la primera vez que tuve un presidente montado en una máquina de asfalto, inaugurando un asfaltado de un barrio, o tuiteando sobre la construcción de 20 escalones en un sector de la capital. Y el presidente informó eso, que Sí, construyeron claro. 20 Como escalones. no tiene nada que exhibir a 2 años de haber sido electo, y hemos tenido el menor nivel de inversión pública que haya tenido gobierno alguno, o sea, un 7.5 en el primer año de gobierno. Espérese, escúcheme, que a mí me llamó mucho la atención eso, que el presidente anunció que construyeron 20 escalones. Bueno, como 25 en el sector del tanque, ahí al lado del río Sal. Entonces, pero escalones de esos que hay como en los barrios. sí, como lo de la Sursa, que yo ayer estaba subiendo eso, y bajando. así. Sí, escalones de ese tipo. Él celebró que se habían construido unos escalones ahí. Entonces, como no tiene nada que exhibir a 2 años, en la capital, yo le pregunto a la gente, dime una obra importante que tú hayas visto del gobierno aquí en la capital, de esta administración. ¿Tú recuerdas? Tú te preguntas, dígame una obra de Leonel, Ah, ¿qué le dice responder a la gente? Oh, mira, los elevados de la 27, los túneles de la 27, la Kennedy, el metro de Santo Domingo, los mercados del Distrito Nacional, el de Cristo Rey, el de Villas Agrícolas, que todavía está cerrado, pero lo construyó, la mejoría del de Honduras, o sea, ¿qué más? Óyeme, el Boulevard de la 27 de febrero.
yo me podría cansar diciendo cosas que hizo Leonel Fernández en la capital. Pero fueron 8 años, te lleva 2. Pero ustedes tienen, veo yo, como una campaña de rescatar la obra de gobierno de Leonel Fernández, porque como que siento que políticamente se le hace difícil, porque resulta que lo que él logró como presidente fue con una plataforma política que también reivindica esa obra de gobierno, y con razón, porque fue en el gobierno del PLD que todo eso se hizo. Entonces, ¿cómo es ese enfoque que yo veo como un TBT, dice el presidente Fernández, que ha iniciado una campaña? ¿Eso va a seguir? ¿Se va a profundizar como un rescate del legado del gobierno del presidente Fernández? Bueno, mira, yo creo que es una campaña que tiene muchos activos. El tema de lo logrado es evidentemente una gran fortaleza, porque es un tema de una visión. Quien impulsó esa visión, quien firmó los decretos, quien sometió los proyectos de ley al Congreso de presupuesto, digamos que fue el presidente de la República. Ahora, lo hizo con una plataforma en aquel momento, pero esa visión continúa y esa capacidad de ejecución continúa. Eso es un componente, pero déjame decirte, Yanesi, no es solo eso y no es solo el tema de la crisis. Es también un tema de visión de largo plazo. La Fuerza del Pueblo es el único partido político que tiene un plan a más de 20 años, que es RD 44, con más de 1.500 proyectos de inversión para el desarrollo de la República Dominicana. Mercados, autovías, tecnología y también toda la parte de desarrollo productivo. O sea, esta es una organización que no está pensando en el mañana, en las próximas elecciones, sino pensando en un plan de transformación de República Dominicana para convertirlo en un país desarrollado. Si nosotros, y lo he dicho, este es un país con un potencial enorme, si en los próximos 14 años nosotros tomamos las decisiones correctas y nos enfocamos por el camino correcto, el país se pasará al nivel de desarrollo más alto de toda la región, con bienestar para la gente. Nosotros estamos al tris. O sea, no es de crecimiento económico solamente, porque el desarrollo es diferente. Yo creo que aquí hemos crecido, pero el desarrollo como que no es lo mismo. Mira, crecimiento del empleo, un nivel de costo de la vida asequible, servicios públicos de calidad, de educación, de salud, de transporte. Nosotros tenemos que romper parte del desorden que tenemos y crear sistemas que de manera costo efectiva mejoren la calidad de vida de la gente. Y esa es la visión que se deriva de ese plan a largo plazo que se llama RD44, que yo invito a nuestros amigos oyentes que cojan su celular, googleen, busquen RD44 y vean cuál es los proyectos de esa plataforma, que el presidente Fernández lo presentó alrededor del país. Pero tú sabes que la gente tiene tantas cosas que a veces, o maneja tanta información, que tú tienes cosas en una gaveta del conocimiento, pero como que se te olvida un poquito. Entonces refrésquense. Y como parte de esta campaña también posicionaremos eso, porque aquí hay una visión seria, comprometida y sobre la base de ideas y propuestas claras de lo que será el futuro del país. Pero es con los votos del PLD que ustedes van a ganar también. Nosotros vamos a ganar con los votos del pueblo dominicano, del pueblo. Mira, del pueblo. Me con la fuerza del pueblo venceremos. Ya lo dijo el secretario general del PLD, que si nosotros quedamos como quedaremos, y todavía ustedes y Charlie son amigos full, no se pelearon porque usted se fue. Pues nosotros somos familia, ¿cómo no? Nosotros en términos políticos estamos distanciados, pero como familia somos familia. Y comen juntos, desayunan y toman cafecito, no se han peleado hasta ahí, ¿no? ¿Y por qué vamos a pelear? Señores, nos vemos el próximo lunes. En buenas noches, gracias, Rafa. Gracias, Janet.